inocente. Esto la verdad que es una broma es re injusto. Evidentemente quedó por acreditado que no hay arma. O sea, tenemos 3.57, 38, 9 milímetros, no se sabe qué arma último Galeano. Entonces, el arma homicida no está. No hay testigos directos. Hay un sistema BAI que el informe está mal interpretado porque evidentemente hay otro informe presentado por la defensa con los mismos datos que lo contradice. Habíamos solicitado la pena de reclusión perpetua, es un fallo dividido, que respetamos por supuesto, todos los votos fueron fundados. Vamos a evaluar con la doctora Sendoya, con mi colega, si vamos a presentar algún tipo de recurso, pero los votos fueron fundados, así que no hay nada que objetar. Soy inocente, esto la verdad que es una broma es re injusto. Un imputado con el cual no le pudimos secuestrar el arma, no le encontramos el arma, no hubo testigos presenciales. Había todo una suerte de varias posibilidades de motivaciones. En fin, la investigación no fue sencilla. 11:05 escucho una serie de disparos, una secuencia de disparos. Y antes de eso, un grito. Entonces decido bajar. Utilizó un revólver del calibre 38 o del .357, calibres de altísimo poder de fuego, armas realmente letales, y los médicos forenses establecieron que el disparo a nivel craneano produce la muerte en el acto. Los primeros que llegaron fueron familiares, el hermano me acuerdo que estaba, y un vecino amigo de Galeano que me dice: esto no es un robo. Esto no tiene nada que ver con un robo, esto es un vuelto por la vida que llevaba Alfredo. Laura Mirabelli recibe un llamado telefónico al directo de la Fiscalía de una persona de sexo femenino, una voz femenina, que decía: tengo información de la causa Galeano. Investiguen a Castillo con tal teléfono, él lo mató porque Galeano estaba saliendo con su mujer. Con el llamado, la investigación se direcciona a un teléfono, porque a partir del teléfono de Castillo, más el teléfono de la señora Kaufman, que era su ex esposa, y el teléfono Galeano, empezaron las intercomunicaciones y los vínculos de comunicaciones entre unos y otros. Bueno, aquí están con nosotros el abogado defensor, Ulises Sacella, y Gastón Marcelo Steller, que es perito de parte. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿cómo una persona puede ser condenada hoy en la República Argentina y ser inocente? Bueno, el caso este es bastante particular. El 10 de junio, aproximadamente a las 11 de la noche, una persona, la víctima de la causa, llega a su domicilio, se baja del vehículo y recibe 2 impactos de arma de fuego por la espalda. En la causa no hay testigos presenciales, nunca se pudo identificar fehacientemente el calibre que ultima a la víctima de autos, ni siquiera en la sentencia del Tribunal 2 de La Plata se pudo acreditar si la zona estaba iluminada o no. Entonces, en definitiva, si bien es cierto lo que dice el doctor Romero en los videos que se estuvieron pasando antes de que vengamos a la mesa, lo que ocurre lisa y llanamente es que lo que comienza la investigación con un llamado anónimo, que es calificado por la Fiscalía como un informe. Y esta defensa discrepa completamente de esta valoración. A ver, ¿Francisco Castillo tenía un móvil para cometer el crimen? Es decir, ¿estaba en pareja con la...? Se dijo en el debate y a lo largo del transcurso de toda esta causa que el móvil había sido pasional. Lo cierto es que Castillo se había separado de su mujer allá por febrero del año 2014 y el homicidio es de junio de 2014. En definitiva, mi asistido con la señora Kaufman, que era su ex mujer, ya no tenían absolutamente nada que ver. Aparte,
Castillo se había ofrecido él mismo a hacer los arreglos del departamento donde se había mudado, había ayudado económicamente a la mujer para que se pare con el alquiler, con las deudas de la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, en el mismo juicio, durante el transcurso de toda la jornada de debates, un juicio que duró bastante tiempo, el móvil que había presentado la Fiscalía se empezó a diluir. Se empezó a diluir y en pleno debate empezaron a hacer conjeturas con que Galeano, el fotógrafo, le fotografiaba a la hija, que es modelo, fotografiaba a la hija y que por eso mi asistido en una actitud de un celos pocas veces visto, es que mata. A ver, siempre en estos casos difíciles es la ciencia la que termina resolviendo la historia, ¿no? En muchos casos. Sí. ¿Qué tuvo que peritar acá usted? ¿Qué tuvo para peritar? ¿Qué tuvo para aportar? A ver, cuando uno hace una investigación científica del delito, como es en este caso, nosotros nos basamos en el conjunto de pruebas, no en un solo elemento. ¿Por qué? Porque un solo elemento a mí no me va a dar la respuesta positiva a una hipótesis de mecánica de producción de una muerte violenta. En toda muerte violenta tenemos 3: homicidio, suicidio o accidente. Dependiendo de ese conjunto de elementos objetivos analizados íntegramente, elaboramos una secuencia fáctica, que es la hipótesis más probable dentro de todas las hipótesis posibles, fundada en ¿qué? En todos esos elementos objetivos que hay en la causa. En este caso no tenemos el arma, el calibre puede ser compatible con 2, porque son 2 tipos de armas que utilizan el mismo proyectil. No hay una declaración de una persona que haya visto fue él. Dicen, una persona corrió, o sea, corrió, ¿era hombre o mujer? No se sabe, era grande, ¿pudo haber sido el autor? Sí. ¿Pudo haber sido un testigo? También, alguien que vio que lo iban a robar, una hipótesis, y se asustó con los disparos y salió. Básicamente, desde el punto de vista tecnológico, lo que se hizo fue el estudio del movimiento de los equipos móviles. Yo tengo una antena de celulares, una celda, y la celda me permite a mí captar la señal de un móvil en un radio, en una distancia, mejor dicho, de 1200 metros. Más menos condiciones climáticas o edilicias de 200 metros. Es decir, que esta celda me iba a tomar mi equipo y me puede decir que estoy abajo, a 100, 200, 400 metros. o 1400. ¿Castillo usaba armas? Tenía dos armas, tenía una escopeta de antigua data y tenía un calibre 38. ¿La bala era 38? Es un calibre compatible con la que se le extrajo en la operación de ¿Se le hizo dermotesa a Castillo? No. ¿No se le hizo la prueba de...? No. La porque prueba él parafina fue ya es vieja, ya no se usa más. Ahora lo que se usa es microscopía de barrido ¿cómo se llaman electrónico. los 3 elementos del...? Plomo, bario, antimonio, pero tienen que estar fusionados en una misma partícula. Ajá. Si tengo una partícula de plomo, una de bario o una de antimonio, no significa que la persona haya disparado. No se hizo eso. No, porque... ¿Por qué lo condenaron entonces? A ver, llegaron a una condena, ¿no? ¿Qué pruebas había en el expediente para condenarlo, además de la antena? Ninguna. ¿Y que a vos te condenan por la antena de un celular? Aparentemente... Quiero decirle que, por ejemplo, a Karateka Martínez lo exculparon a pesar de que estaba en la antena del celular. El caso Mariano es calcado. Son casos calcados. Muy parecido el caso. Lo que ocurre es que dentro del expediente había una pericia sobre el sistema BAIC firmada por una persona que no la había hecho y citan a declarar a el que era en ese momento, tenía un alto rango en la DDI, homicidios particularmente, y cuando en el debate le empezamos a hacer preguntas respecto a la pericia que supuestamente él había hecho, no la supo responder. Entonces el fiscal, con ayuda del tribunal, permitió que se cita a declarar a la persona que realmente había intervenido en la pericia o supuestamente había intervenido en esa pericia. Pero nosotros acreditamos, con los mismos datos que utilizó la Fiscalía para hacer esa pericia, que condena a Castillo, hicimos otra. Pero incluimos los 2 teléfonos celulares, el personal de nuestro asistido y el teléfono de la compañía. Él era empleado en el zoológico de Luján, entre otros trabajos. Al poner esos 2 teléfonos, nos encontramos que el teléfono del zoológico de Luján fue captado por la antena del lugar del hecho, que nunca se pudo determinar cuál era el área de captación de cada antena, y
el teléfono personal de nuestro asistido estaba siendo captado por la antena de su domicilio particular. ¿Cuál era la coartada de Castillo? ¿Dónde estaba en el momento del crimen? Básicamente Castillo estaba internado con una intoxicación etílica muy grave, Ajá. cuestión que fue constatada por oficios. ¿A 100 metros del crimen? No, ¿Y entonces cómo el celular lo lee A ver. la antena a 100 metros del crimen? ¿Pueden explicar? A ver, si tenía coartada, si estaba internado en un hospital, ¿cómo la antena que queda acreditada en la causa lo mantiene a 200 metros a la redonda del crimen? En realidad lo que mantiene, o sea, lo que a mí me informa la pericia tecnológica es que tal celda, ubicada a 400 metros de la escena del crimen, capta un móvil que no tenía ningún elemento de desbloqueo por controles biométricos que diga que sí o sí lo tiene que desbloquear el señor Castillo. Por lo tanto, yo le doy mi móvil, que lo utilizo para pagar el parquímetro a usted, va, paga, y lo que capta la antena es ese móvil, pero Está yo bien, no lo pero uso, lo usa acá hubo usted. un crimen y había alguien Bien. internado. Digo, ¿quién se llevó el celular de...? A ver, vamos. Y habría que ver vamos, quién porque si no utilizaba parece- habría que ver quién utilizaba la camioneta o el vehículo de la familia para saber quién estuvo en el lugar del hecho. Cuando Entonces, abrimos, ¿ustedes creen que alguien de la familia de Castillo... yo abro el abanico, cuando consulto esta celda que es la que la justicia toma para condenar, empiezo a abrir y veo, analizo quiénes estuvieron y resulta que había más involucrados desde el punto de vista familiar de él que estaban en zona y que son captados por la misma celda. ¿Y Castillo no sabe quién es el asesino? ¿Cómo está hoy en prisión? y está muy mal. ¿Y él no acusa a nadie? El año pasado, Mariano, en una entradera mataron al padre de Castillo y nosotros pusimos y empezamos a hacer funcionar todos los mecanismos que nos da la ley procesal para intentar conseguirle un arresto domiciliario, cuestión que fue rechazada por el Tribunal 2. Fue confirmado ese rechazo en la Cámara de Apelaciones, Sala Cuarta de La Plata, y ahora estamos en la Sala 1 del Tribunal de Casación. Sala distinta a la que entiende en el recurso del principal, que es la sentencia condenatoria. En definitiva, 5 años preso, inocente, sin poder haber despedido a su padre en vida. Lo cierto es que el entramado de esta causa tiene algo más. El Tribunal 2 de La Plata, cuando condena, en la parte dispositiva lo que hace es mandar a investigar el accionar que tuvo en la causa el juez de garantías. El señor juez de garantías es el doctor Juan Pablo Masi. ¿Por qué? Porque uno de los testigos, cuando está declarando, lo dice expresamente, que el juez de la causa le había pedido que declare. Le había pedido que declare, que necesitaba un testigo más. En definitiva, esto demuestra a las claras que las declaraciones fueron inducidas e inventadas. Bueno, vamos a ver qué dice Casación. Gracias por vuestra presencia. Gracias a usted. ¿No? Gracias. Gracias. Bueno, vamos a...